nuevamente hoy, en la tarde de hoy, con este diálogo de todas las semanas con mis dos queridos compañeros y amigos, Luis Ávila Linzán y Angélica Porras Velasco. Les doy la bienvenida y bueno, vamos a conversar algunos temas de actualidad sobre varias situaciones que se vienen aconteciendo específicamente en los últimos días. Hay una nueva situación de inestabilidad para nuestros servidores públicos. La semana pasada, el Ministerio del Trabajo, como órgano rector de las políticas de talento humano en el sector público, estableció lineamientos a través de un acuerdo ministerial en donde se determina específicamente el mecanismo o el procedimiento para poder desvincular a los servidores públicos a través de una figura que está reconocida en la LOCEP que se denomina supresión de partidas. La supresión de partidas prácticamente opera en el caso de los servidores públicos que son servidores públicos de carrera que tienen nombramiento definitivo. Esta situación pone de alguna otra manera en inseguridad y en vulnerabilidad a todos los servidores públicos del país. Comienzo este diálogo con mi querida amiga Angélica Porras. ¿Qué opinión te merece este acuerdo ministerial respecto a la supresión de partidas? ¿Cómo entender ahora o cuál es el mecanismo que establece este acuerdo ministerial para operativizar la supresión de partidas y con eso desvincular a un gran número de personas en el servicio público? Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Hola, Santiago, hola, Luis. Bueno, yo diría que efectivamente hay dos mecanismos solamente para desvincular a las personas que tienen la calidad de servidores públicos. El uno es la supresión de partidas y la otra es la compra de renuncias. Entonces, lo que se ha habilitado con este decreto ejecutivo con acuerdo ministerial, es que se pueda suprimir las partidas. Bueno, esto significa, primero hay que entender varias cosas. Eso es un procedimiento establecido y reconocido por la ley. El problema es que en estas condiciones, en este momento, supone un gran problema, porque a las personas les va a ser muy difícil volver a encontrar una relación laboral y peor todavía en el sector público. Entonces, les dejamos a las personas en una situación muy compleja, porque dados los altos índices de desempleo, va a ser prácticamente imposible que vuelvan a vincularse y peor al sector público. Y luego hay una cuestión que suele ocurrir muy a menudo cuando hay procesos de supresión de partida, y es que se supone que no se puede volver a contratar a otra persona para ese mismo puesto. De eso se trata la supresión de partidas, de que no pueda usted volver a contratar como funcionario público, como sector público a otra persona para que llene ese puesto. Pero en la práctica sucede que al paso de pocos meses se vuelve a llenar esos espacios con cuotas políticas. Entonces, estamos en una situación se utiliza este mecanismo para deshacerse de los trabajadores más caros, dicen, que son precisamente los que tienen más años de trabajo en el sector público y que aprovechan esta circunstancia para sacarlos del sector público porque son caros, entre comillas, y les suprimen la partida. Ahora, bien, otro elemento a tomar en cuenta es que esto responde también a una de las acuerdos hechos por el Ecuador con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, porque uno de los elementos que se planteaba allí era precisamente que era muy grande el tamaño del Estado y que era necesario reducir el tamaño desvinculando a los funcionarios públicos. Entonces, va a ser bien difícil que el gobierno revea esta circunstancia, van a quedar muchos empleados públicos en el desempleo, y lo que me temo más aún es que va a ser difícil que logren cobrar las respectivas liquidaciones, porque habrá muchos casos en los que va a tocar accionar un proceso judicial. Entonces,
Todas estas circunstancias lo que hacen o lo que van a hacer es aumentar el desempleo. Tengo entendido que hoy han dictado un nuevo decreto de excepción que además va a significar en la práctica una limitación de la protesta social, porque a eso hay que sumar el acuerdo ministerial del ministro de Defensa, que también les permite a los militares hacer seguimiento del orden público, es decir, meterse en funciones de la policía. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, me parece a mí inconstitucional, sí, me parece inconstitucional, porque no está atendiendo a uno de los numerales del artículo 326 de la Constitución, que justamente dice que el Estado promoverá al pleno empleo. Y esto no promueve el pleno empleo en el caso ecuatoriano. Eso me gustaría señalar en primer lugar, Santiago. Gracias, Angélica. Luis, bueno, Angélica nos ha puesto en contexto que de alguna u otra manera la posibilidad de desvincular a servidores públicos que ya tienen permanencia y estabilidad en el servicio público, valga la redundancia, porque cumplieron un requisito constitucional que es el haber ganado un concurso de oposición y méritos, solo pueden ser desvinculados a través de dos mecanismos excepcionales. La famosa compra de renuncias, que incluso ahora se habla de compra de renuncias obligatoria, y también la supresión de partidas. Justamente esta supresión de partidas del acuerdo ministerial establece un procedimiento expedito. Con ese procedimiento expedito y sumario se estaría eliminando la estabilidad laboral en el servicio público. ¿Cuál es tu criterio, querido Luis? Amigos queridos, buenas tardes, ¿cómo han estado? El acuerdo ministerial del que estamos mencionando ahora, que está estableciendo el procedimiento para supresión de partidas, viola el artículo 60 de la LOCEP. Es una norma que es inferior a la ley y en principio no podría reformar la ley. Y en el artículo 60 de la LOCEP se incluyen algunos elementos que tienen que justificarse para poder realizar, digamos, la supresión de partidas. Además, esa supresión de partidas está pensada, como lo planteaba Angélica, para los cargos que están dentro de la carrera, no para todos. Sin embargo, el acuerdo ministerial pareciera que se aplicaría para cualquier tipo de cargos, ya sean ocasionales, ya sean nombramientos provisionales, y en este caso, pues, nombramientos definitivos, es decir, personas que ganaron un concurso público de méritos y oposición, y se está, digamos, de esa manera violentando no solamente el principio de legalidad que protege de alguna manera este artículo 60 de la LOCEP, sino que además está permitiendo un proceso generalizador, donde se evita de que cada institución tenga la necesidad de justificar las razones técnicas por las cuales va a realizar esa supresión, ¿no? El artículo 60 dice que tiene que emitirse un informe, ¿ya? Por cada institución que va a hacer esa supresión de partidas, y no se lo puede hacer, como lo plantea el acuerdo ministerial, casi de manera unilateral y sin ningún tipo de sustento técnico. Entonces eso viola flagrantemente los derechos de las personas que van a ser desvinculadas de esta manera, porque, como les digo, además incluye otro tipo de relaciones laborales que no solamente son de los nombramientos definitivos, sino todo tipo de relación o vinculación con el Estado. De hecho, ya circulan algunas cosas por las redes que no son de todo veraces, pero se calcula que alrededor de 10.000 personas saldrían en este mes aplicando esta supresión de partidas, y curiosamente alrededor de 3.000 partidas serían del Ministerio de Educación, seguramente profesores y profesoras que van a ser desvinculados a través de este mecanismo. Y ciertamente esto responde a esta lógica neoliberal a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario, pero también, digamos, me parece que quiere justificar, digamos, las medidas económicas que se están tomando alrededor del mercado, porque supuestamente toda esta gente va a salir al mercado a trabajar, pero en ese mercado no hay espacio para tanta gente, así que nos están mandando todos los ecuatorianos a una especie de puente quebrado. Es profundamente inconstitucional, además que proyecta un mensaje negativo, ¿no? O sea, mucha gente que ganó un concurso público de méritos y oposición se va a ver perjudicada por esta supresión de partidas. Entonces, el mensaje político que da el gobierno es que de nada sirve prepararse, de nada sirve ganar en buena lid un concurso de méritos y oposición,
si finalmente, sin ninguna razón técnica, se van a suprimir estos cargos y estas partidas. Entonces, estamos ante una debacle no solamente económica, sino además moral y política. Entonces, es una cuestión profundamente grave, porque es un nuevo golpe digamos, a los derechos laborales de los ecuatorianos. Gracias, Luis. Vamos sumando inconstitucionalidades. Angélica justamente hacía referencia específicamente al tema de una afectación al derecho al trabajo en la dimensión de la estabilidad. Tú, Luis, estás estableciendo que habría una restricción y una vulneración a la seguridad jurídica por cuanto este reglamento, este acuerdo ministerial, este acto normativo estaría exigiendo distintos requisitos a los que están establecidos y nuevos requisitos a los que están establecidos en la norma legal. Aquí también un principio una vulneración al principio de legalidad. Ahora bien, pero respecto a esta supresión de partidas, se establece de acuerdo a lo que dice el reglamento que la supresión de partidas se aplicará una indemnización, pero calculada en base al salario básico unificado del 2015, ni siquiera al salario básico unificado que está en la actualidad. ¿Qué es lo que sucederá en este caso, Angélica? Se escuchan también voces de que el Estado tiene serios problemas de liquidez. Tiene problemas de liquidez incluso para pagar los sueldos del sector público. ¿Va a tener liquidez para pagar liquidaciones, valga la redundancia? Bueno, efectivamente, efectivamente en este caso corresponde una indemnización. Y efectivamente se discutió muchísimo cuando salió el reglamento cómo quedaba ligada esta indemnización, con base en qué se iba a hacer el cálculo. Y claro, en ese momento se discutió y se llegó a la conclusión de que debía basarse en el salario básico. Obviamente pensando en la idea de que va a ser excepcional esa medida, ¿no? Y hubo voces que estuvieron en contra, porque se supone que una indemnización tiene que basarse en la última remuneración que recibiste, pero efectivamente en este caso se va a utilizar el salario básico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero vamos a hablar de una indemnización que es más o menos semejante para todos, porque los rangos de los funcionarios públicos tienen más o menos un mismo rango digamos, de remuneración. El problema está en el pago. ¿Por qué? Porque se supone que a ti te tienen que indemnizar para que se termine la relación laboral, especialmente cuando hay supresión de partidas. Pero ¿qué sucede en esta situación? Lo que sucede es que, vamos a suponer el caso de que el gobierno esté sin liquidez, como dices tú. Tocaría ir a una demanda, tocaría iniciar un proceso judicial. Y los procesos judiciales en materia de la LOCEP se tramitan vía contencioso administrativo, salvo de que se trate de empresas públicas, donde el juez laboral está determinado que sería el que tramite el proceso. Entonces, estamos hablando de procesos que van a llevar años para que la gente pueda tener acceso a esa indemnización si es que no les paga. Entonces, dicho en otras palabras, a la gente que le supriman la partida, lo más importante en lo que deben enfocarse sobre todo es en cobrar inmediatamente su indemnización. Porque por mala fe, por falta de sensibilidad o porque realmente no hay plata, podría ser por cualquiera de ellas, no se paga en ese momento, la gente tendría que iniciar un proceso judicial. Y un proceso judicial normal, laboral normal, se demora un par de años, si no 3 años. Entonces, estamos frente a una situación muy compleja. La gente tiene que darse cuenta debidamente de que en este caso tiene que pelear sobre todo porque le paguen la indemnización. Porque si es que le votan y encima no le pagan la indemnización y encima tiene que ir a un proceso judicial para que le paguen, estamos hechos, porque eso significa que en 2, 3 años, ¿y con qué plata se va a enfrentar a un proceso judicial? Entonces, aparte de que es una mala política laboral, porque eso no mejora la economía,
es una absoluta inmoralidad, porque a la gente en esta situación le están botando a la calle y le están diciendo vaya y enjuícieme para pagarle lo que por derecho le corresponde. Entonces, yo diría que esa es la situación, ¿no? Es muy malo, muy feo dar noticias tan feas, pero esa es la verdad, esa es la realidad. Luis, existe el conjunto normativo, el ordenamiento jurídico, me refiero a las normas, establecen, tanto las normas como el precedente jurisprudencial, establece la figura de la estabilidad laboral reforzada, es decir, que personas que integran los grupos de atención prioritaria tendrán estabilidad en el desempeño de sus funciones, bien sea en el servicio público, bien sea en las relaciones privadas. En el caso de los servidores, en el caso del servicio público, los servidores específicamente que tengan una discapacidad tienen estabilidad laboral y no se les puede dejar o no se les puede desvincular del servicio público. ¿Qué es lo que pasa con el caso de las personas que tienen capacidades especiales? ¿Qué pasa con las personas? ¿En qué condición les pone este acuerdo ministerial expedido por el Ministerio del Trabajo? Bueno, aquí hay una especie de cascada de situaciones inconstitucionales. Digo cascada porque el propio artículo 60 de la LOCEP establece lastimosamente que solamente no podrán ser desvinculados del Estado aquellas personas que tengan discapacidad severa, ¿ya? Esto nos lleva al reglamento de la LOCEP, que establece allí que las personas que tengan discapacidad severa, bueno, al reglamento de la LOCEP, tanto como el reglamento de la Ley Orgánica no se los iba a explicar, están equivocados. Entonces, allí se establece que las personas que tienen discapacidad los vamos a explicar y hablar de cada pregunta. Tienen más de 75% de discapacidad. Estas normas que he comentado, tanto el reglamento de la LOCEP y de la Ley Orgánica de Discapacidades, tanto como el artículo 60, en esta parte, el último inciso de la LOCEP, son absolutamente inconstitucionales. ¿Ya? Digo esto primero, ¿por qué? Porque algunas personas, algunos juristas han dicho que lo que ha hecho este acuerdo respecto de las personas con discapacidad es exactamente lo que dice la ley, que por tal razón no es inconstitucional. Sin embargo, el hecho de que se haya reproducido básicamente este último inciso del artículo 60 no resta la inconstitucionalidad de la que adolece esta norma, ¿ya? Es decir, el artículo 60, los reglamentos que establecen esta forma tramposa para poder eliminar, digamos, la posibilidad de proteger a personas con discapacidad, es abiertamente inconstitucional. No solamente porque viola los derechos específicos de las personas con discapacidad, sino porque además supedita al reconocimiento del Estado del ejercicio de derechos. Eso es absurdo, ¿ya? De hecho, yo he enfrentado algunos casos en la justicia donde la defensa del Estado es que en algunas cuestiones, si la persona no cuenta con el certificado, con el carnet de persona con discapacidad, la persona no es considerada persona con discapacidad, ¿ya? Entonces, eso es absurdo. Es decir, supeditar a que el Estado reconozca la calidad de unas personas por su condición de vulnerabilidad significa darle un poder al Estado que realmente es desmedido. Entonces, en este caso particular, se estaría dejando de lado a muchas personas que tienen menor capacidad de discapacidad, cuando ni la Constitución, ni la propia ley orgánica de discapacidades, en el artículo 8, determina que el reconocimiento a través de un carnet o de algún tipo de reconocimiento del Estado puede determinar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Es decir, me resulta no solo inhumano, sino además inentendible, pensando que además el presidente de la República adolece de una discapacidad. Entonces, no se entiende de ninguna forma la falta de sensibilidad. Algunas personas han dicho, pero solamente se reproduce lo que está en el artículo 60. Y hay que recordar que el artículo 84 de la Constitución establece que toda entidad que tiene potestad normativa tiene la obligación, ojo, y subrayo la palabra obligación, de adaptar o de desarrollar la normativa infraconstitucional a la propia Constitución y a los instrumentos institucionales de derechos humanos. Es decir, a pesar de que el artículo 60 es inconstitucional, no tiene por qué el acuerdo ministerial reproducir esa inconstitucionalidad.
¿sí? Es decir, por eso me digo, hay una especie de inconstitucionalidad de cascada. Son varias normas que afectan a las personas con discapacidad y no se entiende de ninguna manera que un presidente con discapacidad no tenga la sensibilidad para entenderlo. Sí, evidentemente, como tú lo has manifestado, Luis, hay lo que yo quisiera añadir para cerrar este bloque, es que justamente el precedente constitucional, el precedente que introduce la estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad, no habla de ningún tipo de diferenciación de niveles de discapacidad, es decir, la persona que tenga una discapacidad leve, moderada, grave o severa, tiene estabilidad laboral. Este acto normativo solo le excluye de la supresión a las que tienen severas. Y de igual manera el tema de la ley de discapacidades. Entonces concuerdo plenamente que eso pone una sensación de vulnerabilidad y es una cuestión incluso inmoral por parte de una persona que tiene una discapacidad, que tiene una capacidad especial como el presidente de la República. Que una persona con discapacidad haga eso a otras personas es una cuestión sin precedentes. Ahora bien, tomando en cuenta, y ya que tocamos al presidente de la República, el presidente de la República emite un nuevo decreto de estado de excepción. Este decreto de estado de excepción es el tercero que se emite, para el tema de la pandemia. Nosotros tenemos lineamientos constitucionales que regulan el estado de excepción, que establecen cómo se debe desarrollar el estado de excepción. Un tercer dictamen un tercer decreto de estado de excepción que de alguna u otra manera incumpliría estos lineamientos constitucionales y que incluso entra ya no se sustenta exclusivamente en el tema de la pandemia, sino que habla de la conmoción social producto de la crisis económica. Un estado de excepción ante una crisis económica. ¿Qué nos dices, Angélica? Bueno, yo quisiera decir que, a ver, ahí se pueden configurar varias violaciones constitucionales, porque recordemos que el estado de excepción tiene límites y uno de los límites es temporal. Y precisamente el límite temporal señala que un estado de excepción puede dictarse por 60 días y excepcionalmente, cabe la redundancia, por 30 días más. Entonces, máximo puede durar 90 días. Ese límite ya se le agotó al presidente de la República con los dos primeros estados de excepción, con los dos primeros decretos. Y entonces está dictando otro estado de excepción fuera del límite que establece la ley. Perdón, la Constitución, no solo la ley, la Constitución. Entonces, el límite constitucional del tiempo no es gratuito. O sea, no es porque se les ocurrió a los legisladores establecer un límite conforme a ellos creen. El límite del estado de constitución, del estado de excepción, es una tradición en el derecho constitucional que tiene una razón de ser. Y es precisamente que el estado de excepción es un estado de no derecho. No funcionan los mecanismos normales del derecho. Por ejemplo, en temas de contratación colectiva, de contratación pública, en temas de limitación de los derechos, por ejemplo, del de reunión, por ejemplo, de manifestación, etcétera, no, o el de movilización de recursos, o el de la movilización de la policía, la movilización del ejército. Entonces, es un estado, es un momento, digamos, un periodo de tiempo en el que los cauces normales del derecho no funcionan, o ciertos cauces normales del derecho no funcionan, como estos que he mencionado. Se concentra el poder en el Ejecutivo. Por eso es que el Ejecutivo emite decretos ejecutivos para llevar adelante la atención de la emergencia. Y precisamente por eso tiene un límite. Porque si es una democracia, no puede estar constantemente concentrado el poder en uno solo de los poderes, valga la redundancia, en el poder ejecutivo. No puede tampoco mantenerse un estado de no derecho o de no derecho normal, porque ese es el estado de excepción. El estado de excepción es una situación en que decimos, miren, estamos en tal gravedad que es necesario recortar la forma como funciona el derecho normalmente. Por eso se concentra el poder en el Ejecutivo, por eso se limita los derechos. Entonces, por eso hay una limitación en el tiempo. Exceder ese tiempo, los 90 días, es una inconstitucionalidad.
no podría aceptarlo la Corte Constitucional. Y por eso es que el presidente de la República le añade una causal inventada que no existe, porque en las causales de la Constitución en ningún momento se habla de una crisis económica. Entonces son calamidad pública, guerra, agresión, hay 5 causales ahí, pero en ningún momento se habla de crisis económica. Entonces están inventando una causal justamente para poder justificar y decir que se trata de otro estado de excepción. Pero es el mismo estado de excepción. Es el mismo. Inclusive, si quieren decir que va a haber una crisis económica derivada de la pandemia, es por la pandemia. Entonces, no cabe ampliar el periodo. Ahora, ahí hay que analizar otra cosa también. A ver, una se pregunta, a ver, en Quito, que se supone que es el momento más álgido de los contagios, le permitieron pasar el semáforo a amarillo, que es, obviamente, se está en peligro la vida, la salud, no hay UCIs, estamos en una situación muy grave. Y vamos a dictar un estado de excepción que lo que va a hacer es mantener esta concentración de poder en el Ejecutivo por la crisis económica. Y no se preocupan de que la gente tiene que salir y por disposición de ellos mismos, porque ellos mismos pusieron el semáforo en amarillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí hay una contradicción. Hay una contradicción. O sea, o están atendiendo a los intereses específicos de algún grupo empresarial o bancario, no sé. A mí me parece absolutamente impresentable e insostenible ese decreto. Esperemos que la Corte tenga el valor de decir no se aprueba, no se da el dictamen de constitucionalidad de ese decreto. Esperemos que lo tenga, porque si no, bajo ese pretexto van a decir es necesario reformar esta ley, reformar esta ley, reformar esta ley, y van a aprovechar para quitar derechos económicos y sociales, porque por algo le están poniendo que se trata de crisis económica derivada de la pandemia. Eso quisiera decir, Santi. Luis, ha sido una tradición política, si se quiere decir, que los gobiernos autoritarios y sobre todo los gobiernos represivos acudan a la figura del estado de excepción. Vemos ejemplos como en el caso de Argentina, de la dictadura militar argentina, o en el caso del propio Pinochet en Chile, que prácticamente gobernaron en base a un estado de excepción. Fue un estado de excepción permanente. Mucho también se le criticaba al expresidente Correa en sus primeros años de gobierno, que utilizaba el estado de excepción por situaciones de problemática en educación, de problemática en la salud, es decir, que repetía cada rato sus estados de excepción. ¿Estamos cayendo en lo mismo? Estamos cayendo también en ese vacío institucional de que no había un órgano que ejercía un verdadero control de constitucionalidad en estos momentos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Quisiera decir 2 cosas. Lo primero que sí, en realidad es una tradición del derecho constitucional que los estados de excepción sean tales, o sea, es decir, que no sean de lo público, sino que sean realmente excepcionales. Pero además hay países, ¿no? Y tal vez el ejemplo de Colombia tal vez es el más evidente, gobernaron hasta hace poco durante varios años en estado de excepción, porque hay una guerra, ¿no? Hay una guerra civil no declarada en Colombia, 30 años bajo estado de excepción, ¿ya? Y con graves violaciones de derechos humanos que hasta ahora se siguen llevando a las cortes internacionales, ¿no? Eso es terrible. Y digo esto porque además hay que explicarle a los ciudadanos lo peligroso que es que no exista derecho. Y a veces la gente justifica esto porque cuando hay un estado de excepción, pues se administran las cosas más rápidas, no significa eficientemente, se toman decisiones con mayor agilidad, no significa que eso también sea sin los controles que, por ejemplo, ahora en la actualidad, pues generan actos de corrupción inclusive, ¿no? Entonces, digo, es sumamente peligroso que se mantenga un estado de excepción por más tiempo del que limita la Constitución. Es decir, es un tema de tradición, es un tema de proteger los derechos de la gente, porque el Estado de Derecho está para eso. Pero además, digo, es sumamente peligroso mantener más tiempo el estado de excepción, y por eso la Constitución plantea un límite, ¿no? Un límite temporal, como ya lo planteaba Angélica.
Ahora, la segunda cosa, y es un poco lo que tú preguntas y tú comentabas, Santiago, hay un uso manipulativo de los estados de excepción, ¿ya? Hasta antes de la Constitución de 2008, en la Constitución anterior, la del 98, y las leyes anteriores, había lo que se llamaban los estados de emergencia, ¿ya? Que se los daba con efectos económicos. Eso fue, de alguna manera fue, digamos, abolido cuando se publicó la Constitución de 2008, ¿ya? Pero lastimosamente, la jurisprudencia de la Corte anterior, aproximadamente más de 50 casos, ¿sí? Donde se dieron estados de excepción por motivos económicos. No sé, porque la palabra calamidad pública, ¿ya? Es una palabra ambigua que lastimosamente no se ha definido ni en la ley ni por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, como es demasiado amplia, se incluyen situaciones como calamidad pública, algunos problemas de gestión de las instituciones. Entonces, recordemos, por ejemplo, el famoso estado de excepción del sistema de justicia, ¿no? Que se dio durante la administración de Paulo Rodríguez, ¿no? Allí se gestionaron alrededor de 1.800 millones de dólares, ¿ya? Otorgados a dedo, ¿ya? Así de sencillo, a 4 empresas constructoras, ¿no? Que hicieron todas las unidades judiciales, algunas, por cierto, con algunos problemas de construcción y que tienen problemas estructurales, pero se hicieron con un estado de excepción. Lo mismo hicieron para el sistema educativo, lo mismo hicieron para Petroecuador, por ejemplo, recuerden también fue clamoroso el estado de excepción, ¿ya? Y donde que era supuestamente este estado de excepción para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ¿no? ¿Se acuerdan de ese caso? Y allí se fijó un igual a dedo, ¿no? Y recuerden ustedes lo que se denunció ya por algunos periodistas, donde, por ejemplo, se dio 40 millones de dólares para una empresa que iba a incorporar asesoría informática. Luego asesoría informática de la nada. ¿Ya? 40 millones de dólares se pagó por eso. ¿Ya? Entonces, de un presupuesto de 800 millones, se terminó finalmente pagando alrededor de 2.500 millones de dólares para esa refinería que finalmente nunca se modernizó. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me parece que se está buscando al incluir esta idea de emergencia económica no solamente es burlar el artículo 165 de la Constitución, porque estoy de acuerdo con Angélica, no es causal el estado de emergencia económica, no es causal, eso es evidente, ¿ya? Pero además yo creo que están buscando de que no se puedan afectar o controlar las políticas neoliberales del gobierno. Es decir, formalmente van a decir, oigan, disculpen, pero esto que estamos diciendo ahora en el estado de excepción, que es por el coronavirus, no se puede entrar a controlar porque es una norma excepcional, ¿ya? Entonces, eso es, por decirlo de alguna manera, una actitud perversa, ¿no? Perversa políticamente, porque además, también otro tema importante es que se está buscando también que la gente no logre movilizarse, ¿no? En esta semana la gente está comenzando a despertarse, a organizarse, a planificar cosas para resistir frente a las políticas del gobierno, que se han dado de manera sistemática una a una, ¿ya? Entonces, con este estado de excepción, que duraría hasta el 15 de agosto, eso ya no podría ser, ¿no? Porque tendría que aplicarse la fuerza pública para entrar a controlar el estado de excepción inconstitucional que están poniendo. Pero además, fijémonos en una cosa adicional, 15 de agosto, ¿ya? Es decir, apenas a 15 días para escribir las candidaturas a presidente y asambleístas. Entonces es toda una lógica, digamos, aparentemente eficiente, pero más que eficiente es perversa, ¿ya? Para, digamos, para intereses coyunturales electorales y también para las políticas neoliberales del gobierno. O sea, es horrible. Justamente esto gracias Luis, me va a permitir realizar el siguiente análisis para entrar en el tercer bloque del análisis de los temas que queríamos abordar el día de hoy. Justamente en el estado de excepción, una de las consecuencias del estado de excepción es flexibilizar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, en virtud del estado de excepción se puede aplicar la contratación directa. Es decir, las instituciones del Estado pueden escoger con quién contratar a dedo, sin ningún tipo de informe previo, sin ningún tipo de procedimiento. Es decir, eso está facultado. Estamos en un ambiente en donde ya vivimos conmocionados por los casos de corrupción, justamente generados producto de la emergencia y de la flexibilización del sistema de contratación pública producto de esta emergencia. Estamos ampliando el margen de discrecionalidad para que nuestras autoridades puedan seguir con
compras a dedo, con estas compras públicas muy cuestionadas. Vivimos en un constante estado de zozobra en materia de casos de corrupción. ¿Cuál es tu lectura respecto a este ambiente generado, obviamente, por el estado de excepción, pero que a su vez ha generado unos casos alarmantes en temas de corrupción? Tenemos casos de corrupción en la Asamblea, en hospitales, en gobiernos autónomos descentralizados. En fin, no hay sitio, no hay institucionalidad del Estado que se salve en temas de lucha contra temas de corrupción. ¿Cuál es tu opinión, Angélica, respecto a esto que se conecta a su vez con el tema de la pandemia? Es decir, el presidente de la República nos estaría diciendo, tienen un tiempo más de feria en materia de contratación pública. Esa sería la lectura también. Es que es así, porque fíjate que en estado de excepción la Constitución da la prerrogativa de que se puedan trasladar fondos, excepto los de salud y educación, a otras cosas. Entonces, si es que, y esa prerrogativa la tiene el presidente de la República. Entonces, vamos a poner un ejemplo, digamos, que decide utilizar dinero que es para, no sé, las obras públicas de agua potable o las obras públicas de carreteras para hacer comunicación o para hacer propaganda. Eso estaría autorizado, pero obviamente para eso está el control de la Corte Constitucional, porque no es que, si bien eso lo autoriza la Constitución, o sea, utilizar en otros fondos, obviamente esos fondos, en otras cosas, obviamente esos fondos tienen que ser utilizados en cuestiones prioritarias. Y por eso es que es necesario que las actuaciones que hace el gobierno sean controladas a lo largo de la aplicación del estado de excepción. Entonces, efectivamente hemos visto, y yo creo que no hace falta poner más palabras que las que ya se han dicho, que tú has dicho, Santiago. Hemos visto lo que han hecho con la posibilidad de entregar los contratos directamente bajo el pretexto de la pandemia. O sea, ha habido una corrupción terrible, además a costa de los muertos y de los enfermos. Es el colmo. Entonces hemos visto ya, hemos constatado, nadie nos tiene que venir a contar ni a alegar de lo que ha pasado respecto de la corrupción por saltarse los mecanismos de contratación pública. Entonces ahí caben varias reflexiones. Una primera reflexión, la que tú haces, Santiago. O sea, ¿qué están diciendo con esto? Están diciendo, róbense nomás, porque además hay una cosa bien clara. Estamos en un primer momento de la supuesta lucha contra la corrupción de la Fiscalía. Pero la corrupción no es solo o no está solo en aquellos que efectivamente utilizan mal los fondos públicos, sino en aquellos que les permiten, en el caso que estamos conociendo últimamente, los que repartieron los hospitales y repartieron un montón otros espacios de la administración pública. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están procesadas? Entonces, no es que estamos teniendo una respuesta jurídica adecuada frente a los casos de corrupción. Lo que estamos teniendo es el gran pantallazo en la televisión de entrar con todos los policías a llenar las casas y no sé qué, pero eso no es todo, porque no existe corrupción de un gobierno sin que el gobierno no esté enterado. Tiene que haber alguien ahí dentro que no solo que esté enterado, sino que es aquel que para obtener votos está entregando las diferentes parcelas de la administración pública. Entonces, lo que están diciendo es, vamos a tener un espacio más justamente para seguir haciendo esto. Pero además la cosa no se soluciona con la Contraloría General del Estado. Si hay un montón de denuncias contra el Contralor y precisamente dicen que la Contraloría ha contratado con uno de estos señores que está últimamente en el ojo del huracán por el tema de la corrupción, que ha contratado no sé cuántos, hace un par de años, hace varios años, ha contratado un par de millones o 1 millón y algo en comunicación con este señor. Entonces ahí tenemos un elemento y no se soluciona con que la Contraloría General del Estado después haga las responsabilidades penales para un montón de gente. Porque esto hay además que investigarlo, porque además en la Contraloría General del Estado también algunas responsabilidades penales se esconden y otras salen inmediatamente a juicio.
Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que la gente tiene que estar enterada de lo que está haciendo en el estado de excepción el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, una posible solución, que las entregas de la contratación pública se hagan con transmisión en vivo, para que todo el mundo vea quiénes son las empresas que se sientan a la mesa a negociar con el gobierno, para ver quién está diciéndole qué al gobierno. Es que no hay otra forma, porque si no decimos esto se hace en acuerdos calladitos, debajo de la mesa, ¿y quién controla? La Corte no está ejerciendo su función de controlar la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta parte? Que efectivamente estamos ante una grave situación, porque lo que significa esto es que continúa la corrupción. A costa de los empleos de los ecuatorianos y a costa de la salud de los ecuatorianos. O sea, eso es incluso violaciones de derechos humanos masivas. Eso quisiera comentar, Santi. Gracias, Angélica. Luis, contigo siempre hemos coincidido en el tema de que, sobre todo, la justicia penal en este país tiene dos velocidades. Es sumamente rápida con los débiles y es sumamente lenta con los poderosos. Pero resulta que esta justicia penal en este país también es selectiva. A unos sí, a otros no. A unos acuso, a otros no acuso, o a algunos les doy todos los mecanismos o me pongo en bandeja de plata como Estado para que el proceso penal se caiga y salga beneficiado, en este caso, quien debería ser acusado. ¿Cuál es tu análisis respecto a la respuesta estatal en materia de lucha contra la corrupción? La fiscala y la ministra de Gobierno han creado una fuerza de tarea conjunta, ya no para recoger cadáveres, ahora para perseguir a los corruptos. ¿Cuál es tu análisis respecto a este tema? ¿Se aplica la selectividad en este caso? Sí, o sea, la selectividad se aplica, solo que aquí como una herramienta de pelea entre mafias del poder. Mientras lo normal ha sido, en la máxima que tú citabas, es criminalizar a los más pobres y a los delitos de cuello blanco dejarlos impunes, que es un poco la lógica de toda nuestra región, ¿ya? Pareciera que también ahora pues es bastante evidente cómo se utiliza el poder punitivo para los arreglos entre las mafias políticas que gobiernan el país, ¿ya? De varios grupos, de Quito, Guayaquil, Cuenca, de Manabí, ¿ya? Entonces hay una instrumentalización y eso es evidente, ¿no? Cuando se hacen todos estos operativos espectaculares, ¿no? Con allanamientos espectaculares, que por cierto podrían significar violaciones del debido proceso, ¿eh? La Corte Interamericana ha dicho que de alguna manera el proceso de detención puede ser un proceso infamante que puede afectar la investigación porque puede, digamos, de alguna manera conmocionar la opinión pública y dirigir, digamos, ciertos prejuicios contra las personas del proceso y afectar la independencia judicial. Entonces se tiene que evitar toda esta espectacularidad, ¿no? Pareciera como que estamos en los años 30, 40 con Elliot Ness, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y ojo, no se olviden que Elliot Ness surge después de que varias personas anteriores a él habían ocupado ese cargo, pero utilizando para las peleas entre mafias, ¿no? Entre los mafiosos italianos, los irlandeses y todos los que estaban en esa onda. Bueno, creo que el país vive eso ahora, ¿ya? Las mafias políticas que se enquistaron en los partidos políticos, en el poder, ahora lo hacen de manera abierta y están utilizando el poder punitivo para eso. Ahora, la respuesta yo creo que también tiene que ver, o sea, creo que hay dos niveles. Un nivel que ya lo analizaba en alguna medida Angélica, que es la necesidad de reformular la forma de hacer la contratación pública, ¿ya? Por ejemplo, alguna vez hacía un análisis respecto de cómo es posible que esta carretera, que es la carretera de la Ruta Viva, haya costado cerca de $400 millones, cuando son apenas 17 kilómetros, cuando una carretera en Alemania, donde se entiende que además los trabajadores tienen altos estándares de ingresos, ¿ya? Realmente pues cuesta 20 millones. O sea, ¿dónde está el problema, ¿no? Claro, en ese momento salieron los técnicos que construyeron esa carretera y dijeron, no, es que aquí hubo que hacer unos puentes, que están en una pendiente, no sé cuánto. Bueno, con todo y todo no se podía justificar la diferencia de precios, ¿ya? ¿Dónde está el kit del asunto? El kit del asunto es en el mecanismo, o sea, en el régimen general de contratación pública. Y hay un artículo interesantísimo que escribieron en esa época comparando la forma de contratación pública, que es un estándar en la Comunidad Europea,
que es el modelo alemán, versus este modelo nuestro que es anacrónico. El modelo nuestro es el modelo de anticipo, ¿ya? ¿Eso para qué se hace? Supuestamente se hace para que todos puedan participar, para que no les beneficie a los grandes, sino también repartir entre los pequeñitos, ¿no? Que sean los contratistas pequeños también quienes tengan oportunidad, y no solamente Hidalgo lo dice Crespo, o sea, ¿ya? Entonces, esa lógica, digamos, entre comillas, democrática, se hace con el sistema de anticipo. ¿Por qué? Porque tengo una empresa pequeña, ¿ya?, a la que le puedo dar un contrato y le doy el anticipo para que pueda funcionar, porque no tiene más dinero, ¿ya? Eso, digamos, si nosotros hiciéramos el modelo europeo, en el cual se paga por obra cierta, es decir, se contrata solamente a quien tiene más de 10 años de experiencia haciendo esa obra pública, y no se le da ningún anticipo, sino que simple y llanamente se vea, yo quiero una mesa, esa mesa tiene tal valor, su diferencial ¿cómo se llama?, de utilidad es 20%, entonces ese 20% es suyo y usted me da la mesa en tal época. Si no me da la mesa, le ejecuto la garantía y punto, ¿ya? Por supuesto, eso ha beneficiado que en el caso de Europa, pues siempre los beneficiarios serán los grandes grupos de constructores, ¿ya? Pero tampoco es negativo, porque también eso ha propiciado tener también grupos transnacionales de construcción, ¿ya?, estilo Siemens en Alemania mismo, por ejemplo, ¿ya? Pero es decir, nosotros en cambio estamos en la lógica de, entre comillas, ese populismo democrático que nos favorece. Decir, no, es que hay que favorecer también a los pequeños. Entonces, aquí se le da un contrato a una empresa una semana antes de hacer público los términos de referencia, ¿ya? Una semana antes. Y se le da un contrato de $5 millones. El primer contrato que tiene esa empresa. Entonces, obviamente, eso fue dado a dedo. Esa empresa fue creada para eso, ¿ya? Entonces, digo, hay que cambiar un poco toda la lógica del régimen de contratación pública, aunque eso pudiera eventualmente, tiene que ser más transparente, se tiene que ser mucho más real y pragmático. O sea, hay que dejarse un poco. Y la democracia sirve para otras cosas y no necesariamente para el tema de contratación pública. Es un tema evidentemente técnico. Sin embargo, aquí hemos vendido la idea que no, que pobrecito, hay que favorecer también al pobre ingeniero que sale recién de la universidad. No, eso no fortalece la política pública y hace que tengamos una obra pública mediocre y además manchada por la corrupción. Entonces digo, ese nivel hay que discutirlo algún rato aquí en el país, más allá de la coyuntura, ¿ya? Y lo otro, pues, también fortalecer los organismos de investigación, ¿no? No siguen siendo todavía organismos dependientes del poder, y eso es bastante evidente también. Gracias, Luis. Si les parece, terminemos con un breve análisis respecto al veto presidencial de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. Se le ablandó el corazón a última hora al presidente de la República o a su equipo jurídico y redujeron el periodo de renovación del contrato emergente y de la posibilidad de reducción de la jornada laboral. De 2, que darían en total con la renovación 4 años, ahora es 1 con la posibilidad de renovación de 1 año, es decir, 2 años. ¿Cuál es tu lectura, Angélica, respecto a este tema? ¿Qué implicaciones? Hemos conversado ahí en otros espacios, pero ¿a qué obedecería desde una mirada? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas, obviamente? ¿Y a qué obedecería desde una mirada de análisis político esta actuación en el veto? Bueno, a mí me parece que hay que mirar eso en conjunto. Los cambios son estos que tú has mencionado, es decir, permitir el contrato emergente y el tema de la reducción de la jornada y por tanto de la remuneración de 4 años a 2 años. A mí ese cambio no me parece tan sustancial, o sea, me parece que es un poco lo mismo, o sea, de 2 años, de 4 años a 2. De 4 años, obviamente, ya se supone que habremos pasado la pandemia y ya habría sido el colmo. Sin embargo, 2 años ya significa una reforma importante al Código del Trabajo, muy importante. Y yo no sé si tendremos capacidad después de eso de volver a la situación anterior. O sea, el contrato emergente quizás se quede ya para siempre. Entonces ahí poco importa que sean 2 años o 4 años. Entonces a mí me parece que esa es una decisión para disimular, simplemente para decir, sí, miren, es que 4 años estaba de más, ponemos 2, pero es lo mismo. Primero vamos a quedarnos sin trabajo. ¿Dónde vamos a conseguir un trabajo aunque sea de 1 año? Peor de 2. Y luego el tema de la reducción de la reducción de la remuneración, lo único que han aumentado ahí es que no se permitirá que se rebaje del mínimo, obvio, o sea, del básico, obvio, pero siempre y cuando tú no trabajes proporcional, porque si trabajas proporcional,
supuestamente proporcional, te rebajarán a la mitad, punto. Entonces ahí estamos en una cortina de humo que no tiene ningún fundamento en una mejora, o sea, no es mejora, es lo mismo. Es más, yo creo que empeora, porque el quid del asunto laboral está en el 169.6, porque el 169.6, si bien no fue o no salió lo mejor de la Asamblea, que se hace mediante una disposición interpretativa, si bien no sale de lo mejor en la Asamblea, porque lo único que hace la Asamblea es decir lo que se entenderá por fuerza mayor y caso fortuito, y punto. No hace ninguna otra reglamentación en el que sale de la Asamblea. Lo que hace el presidente de la República es, me parece a mí, una agenda totalmente empresarial, porque lo que hace es aumentar la posibilidad de que una sola línea, una sola parte de la empresa pueda declarar, se pueda declarar como liquidada, con lo cual se habilitaría a despedir a esos trabajadores de esa línea. Eso significa que esos trabajadores se van a ir con cero indemnización. Entonces ahora, digamos, es discutible eso en materia judicial, siempre es discutible en materia judicial. Que marca la diferencia moral no es tanto la obra. A la justicia, son 3 años, con un trabajador que no ha recibido un solo centavo de indemnización. ¿Con qué va a ir a la justicia a hacerle? Porque lo único que dice la reforma del veto es que si se ha utilizado inadecuadamente la del 169.6, va o cabe una demanda por indemnización como despido intempestivo. Bien, eso significa ir a juicio, pero si es que además en la interpretación que está haciendo el presidente le incluyen la posibilidad de liquidar una empresa en una línea y con esa posibilidad mandar afuera a los trabajadores, significa que cualquier empresa, como cualquier empresa en el mundo entero, tiene unas líneas de trabajo que van bien y otras que van más o menos y otras que van pésimo. La empresa por eso es una unidad, completa es una unidad. Completa se sabe si tiene ganancias o pérdidas, porque hay ciertas líneas de producción que siempre producen pérdidas, pero se compensan con las múltiples ganancias que tienen otras líneas de producción. Así funciona la economía de la empresa. Lo que están haciendo con esto es decir, vea, si usted va a trabajar en esta línea que no va muy bien, puede irse a la calle con cero indemnización. Entonces vamos a poner un ejemplo, con esto quiero terminar para no alargarme mucho, pero supongamos el caso de una empresa constructora que tenía el momento en que el Estado decide invertir muchísimo en carreteras, tenía a esa línea de construcción de las carreteras bollante, le iba súper bien. La empresa en esos años se metió miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares de ganancia. Y resulta que ahora, como el Estado ya decide no invertir en carreteras, la empresa va mal en esa línea. Entonces ahora, como yo ya no gano como empresa, ustedes se van con cero indemnización. Y los años anteriores que a mí me fue súper bien como empresa, no importan. Entonces, eso es lo que está haciendo y me parece que ese es el punto. Por eso disimula rebajando lo otro de 4 años a 2 años. Pero en realidad el punto este que está introduciendo en el 169 es tremendo, tremendo, porque todas las empresas en todas partes del mundo, seguramente habrá salvedades, pero todas las empresas tienen unas líneas que funcionan mejor y unas líneas que funcionan bien o mal. ¿Y quién va a determinar que la empresa funciona bien o mal? ¿Quién va a determinar? En juicio, cuando el trabajador le enjuicie. ¿Y con qué plata le va a enjuiciar? Entonces, realmente me parece, y además no están solucionando lo que ha pasado durante este tiempo, porque durante este tiempo ya han utilizado ese criterio las empresas. Han dicho, en esta línea me va medio mal, entonces saco a todos los trabajadores por la 169.6. ¿Y qué van a hacer con ese espacio de tiempo? ¿Funciona o no? Obviamente no funciona, pero ¿ustedes creen que se va a poder litigar eso? ¿Va a salir tan fácil? Entonces, me parece a mí que es una infamia lo que están haciendo con el 169.6. Y por supuesto que no están mejorando la ley, la están empeorando. Y están tapando sus cosas con esto de rebajar de 4 a 2 años. Es lo mismo. Miren, estamos fregados como economía. Entonces, con el desempleo, ¿qué es decir? Vea, usted va a conseguir empleo dentro de 4 años o dentro de 2. O sea, es lo mismo. Ahorita no hay empleo. Eso quería decir.
Perfecto, Angélica. Luis, varios, y me incluyo, lo único que estamos esperando es de que se termine el procedimiento legislativo, de que se termine de aprobar la norma para presentar la inconstitucionalidad de ese mamotreto jurídico denominado Ley de Apoyo Humanitario. ¿Cuáles son argumentos y líneas de fuerza para la inconstitucionalidad, para la demanda de inconstitucionalidad? Esta ley, mal llamada humanitaria, digamos que en el veto presidencial, en realidad lo que se hizo fue aplicarle un poquito de botox al rostro neoliberal de esa ley. Entonces, particularmente gira alrededor de dos ejes importantes. Uno, precariedad laboral, eso es un componente importante. Y otro, pues, un espacio al gran capital ecuatoriano, ¿no? Y son esos dos acuerdos que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahí hay como una correspondencia. Entonces, esa ley va a ser el eje fundamental que va a permitir estos dos objetivos, porque la precariedad laboral va a beneficiar a la gran empresa y de manera general, pues bueno, a todo el sistema económico, permitiendo asimetrías terribles, digamos, en cuanto a los derechos del empleador frente a los trabajadores. Me parece que lo que decía Angélica es interesante, no lo había visto así, pero además yo acotaría algo adicional. Esta supuesta bondad de haberle reducido a 2 años lo que antes estaba a 4 años para estos contratos emergentes, no soluciona lo de fondo. Lo de fondo es que estos contratos son irreversibles, ¿ya? Es decir, son económicamente y políticamente irreversibles, así como es la dolarización, ¿ya? O sea, la dolarización, uno puede, mediante un decreto, una nueva ley, echarse abajo de la dolarización, claro que sí, pero es políticamente irreversible, porque nadie va a devolver los dólares que tiene en su casa, ¿ya? O sea, será un estado de postración mucho mayor al que tenemos ahora que nos lleve a abandonar la dolarización, no quedará otra, tal vez. Igual va a pasar con los contratos que se van a reducir a la mitad, ¿ya? Es decir, y el presidente pone una cuestión que es bastante cínica, de alguna manera. Esta palabra me gusta desde ayer. Es una palabra, una frase cínica, porque dice que en el caso de que se mantengan estas condiciones, dice, de la mitad del sueldo, ¿sí? Dicen, esto significará que se convierten en contratos indefinidos. Eso es absurdo. O sea, eso es absurdo. Lo que van a hacer es votar a la gente y contratar gente nueva, punto. Y se acabó el lío. Entonces, digamos, es económica y políticamente irreversible, que lo tengamos claro. Ningún empleador va a decir, no, oigan, que como soy bondadoso, yo voy a subirles el sueldo. No, va a considerar los mismos sueldos con nuevos empleados y punto. Se acabó. Muchas gracias, compa. Creo que estamos fuera del tiempo ya. Perdón, muchísimas gracias, compañeros. Sí, justamente ha sido importante este análisis respecto a esta mal llamada ley humanitaria que tendrá que ser demandada su inconstitucionalidad y serán los jueces quienes tengan en sus manos la posibilidad de dejar pasar esta aberración jurídica, esta aberración a los derechos o poner un límite a este ejercicio mañoso y abusivo contra los derechos laborales. De mi parte, les doy las gracias, le agradezco a Angélica, agradezco a Luis, César, muchísimas gracias por la acogida y nos veremos la próxima semana con un nuevo programa de Cuarta Instancia. Un abrazo a todos, excelente semana. I want you to